36. Mientras usted me sigue con su vista sobre su Biblia. El título de este mensaje es Fe, confianza y seguridad. Fe, confianza y seguridad. Dice Hebreos capítulo 10 versículos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lo repito una vez más, hermanos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. En esta hora te agradezco la oportunidad que a mí me das de poder estar aquí al frente y poder presentar tu palabra, Señor. En esta hora te doy gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder acudir a tu palabra, de meditar en ella y reflexionar, Señor, en lo que ella nos dice para poder aplicarla en nuestra vida, Señor. En esta hora, Señor, yo quiero adelantarme y pedirte lo siguiente. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, los aquí presentes. Tú sabes, Señor, la situación por la cual pasa cada uno. Tú sabes si en algunos hay debilidad. Sabes, Señor, si en algunos hay aflicción. Sabes, Señor, de qué cosa tiene necesidad cada uno de mis hermanos que están escuchando, Padre Celestial. Esta tarde yo me adelanto a ponerlos en tus manos, a pedir por ellos y a pedir sobre todo, Señor, que presten esos oídos con los cuales deben escuchar tu palabra, Señor. Que abran su corazón, que abran su entendimiento, Señor, para que puedan recibir el mensaje en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a caminar junto a ti cada día, a esforzarnos cada día, Padre Celestial, que hagamos caso a tu palabra, que la obedezcamos, que la vivamos, Señor, en cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te lo pido. Amén. Hermanos, antes de entrar de lleno al mensaje, quiero decirle que han pasado muchas cosas en las cuales hemos estado meditando en casa. Han pasado algunas circunstancias, hermanos, en las que a veces hemos tenido sufrimiento, hemos estado llorando, hemos estado pasando por algunas circunstancias fuertes en la casa, y más que nada por sufrimiento, hermanos, por las cosas que han aquejado últimamente a la iglesia. Recientemente recibí en una plática una invitación para trabajar en una iglesia en México. El sueldo es atractivo, la necesidad que hay en aquella iglesia es urgente, trabajar en ella. Y después de haber platicado y haber hecho algunas cosas y considerado algunas cosas, pensamos en ir a trabajar allá a México. Dice el escritor a los hebreos, hermanos, quiero que entienda algo. La carta a los hebreos es una carta que se ha escrito específicamente con el propósito de levantar vidas caídas o que están a punto de caerse. La carta de los hebreos, hermanos, es una carta que se escribe con el propósito, con el fin de poder enmendar o ayudar a aquellos que están a punto de abandonar, hermanos, la situación o su iglesia, sus reuniones, sus actividades e inclusive la fe,
por causa de los problemas que se estaban avecinando a ellos, que les estaban llegando a cada uno de ellos. El escritor a los Hebreos presenta varios argumentos para decirle al cristiano que hay algo mejor en el cual él debe poner su vista. En el capítulo 1 y parte del capítulo 3 le demuestra a los recipientes de la carta que Jesucristo es superior a los ángeles, y entonces les da una exhortación para que tengan y presten atención. En el capítulo 4 les demuestra que el Señor Jesucristo es superior a Moisés, uno que representa, hermanos, la ley del Antiguo Testamento. Y dice el escritor a los Hebreos que aún mayor que Moisés, como fue respetado Moisés, aún mayor que Moisés es el Señor Jesucristo. Y continúa diciéndoles, y ahora les dice en el capítulo 7 en adelante, que ahora Jesús no solamente es superior a los ángeles, no solamente es superior, hermanos, a Moisés, es superior también al sacerdocio levítico. Desde el capítulo 7 lo muestra y dice, tenemos un mejor sumo sacerdote, dice el capítulo 8 y capítulo 9. Lo que venimos tratando pues es que tenemos tal sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y en el capítulo 9, casi al final y siguientes en adelante, todos los demás capítulos son exhortaciones para que mire el cristiano que hay algo mejor en Jesucristo. En el capítulo 11, hermanos, una vez que les ha advertido y les ha lanzado una advertencia fuerte, a ellos les dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando uno peca deliberadamente. Pero en el capítulo 11, hermanos, el versículo 1 normalmente casi todos no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí se lo saben de memoria el versículo 1 de Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora explíquenlo. El escritor a los Hebreos, hermanos, y esto es lo que voy a intentar hacer con usted el día de hoy. El escritor a los Hebreos, hermanos, en un ánimo de seguir instruyendo o animando, hermanos, y mostrarles que hay mejores cosas en Jesús, él va a sacar una grande lista, una larga lista, hermanos, de personajes que aplicaron en su vida la fe. Y esto es lo que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes. Déjenme decirles rápidamente, los últimos domingos he hablado de la oración, he hablado de la palabra de Dios y he hablado ¿de qué más? Del Evangelio de la paz. Eso quiero que ustedes lo tengan muy presente. El día de hoy vamos a hablar de la fe, que es lo número 4. El escritor a los Hebreos, hermanos, intenta ahora demostrarles y traerles una base, hermanos, una lista de hombres que vivieron la fe. Pareciera, hermanos, que los hebreos, pareciera que todo lo que estaban pasando por las situaciones que se les estaban presentando, no sabían cómo aplicar la fe en sus vidas. Pareciera que todas las cosas que venían a ellos, los problemas que se le estaban llegando, los ataques que le hacían los otros judíos, los ataques que recibían de afuera, los ataques, hermanos, que llegaban en general, los problemas que se les presentaban, parecía que no les ayudaban a vivir su fe. Ellos tenían la convicción, habían abrazado el Evangelio, habían creído en Jesucristo, que Él había resucitado, pero, hermanos, en los momentos en los que ellos estaban pasando, pareciera como que ellos no estaban viviendo la fe y no sabían cómo vivirla. Entonces el escritor a los Hebreos va a explicarles en qué se basa la fe y de qué manera se puede vivir, trayéndole la lista, hermanos, de las personas que va a mencionar. Y usted puede conocer y leer a continuación. Por la fe, dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios. Por la fe Enoc, versículo 5. Versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo 11, por la fe también la misma Sara. Y continúa así sucesivamente, hermanos, mencionando a muchos hombres que les saca el escritor a los Hebreos
para decirles: estos de esta manera actuaron y así es que mostraron su fe. Esta fe tiene muchos matices, hermanos, desde creencia, creer en lo que se dice, de tener la confianza, pero también la seguridad. Quiero mencionar solamente 3 ejemplos, hermanos, que yo he escogido el día de hoy para hablarle de la forma de vivir la fe como confianza y como una seguridad. El escritor a los Hebreos es tajante. El versículo 1 es la conclusión de lo que ha dicho anteriormente en el capítulo 10, en los versículos posteriores. Él dice, concluye de esta manera: es pues la fe, la certeza, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, un tema que viene tratando ahí es la esperanza que el cristiano tiene. Y la esperanza que el cristiano tiene todavía no la recibe. ¿Cuál es la esperanza, hermanos, del cristiano? ¿Que el Señor qué? Volverá. Este es el primer ejemplo que quiero mencionar. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense bien, el primer ejemplo que yo quiero mencionar es el de Noé. El escritor a los Hebreos es bien claro. Los que ya han leído ahora el Antiguo Testamento, pues ya saben cómo actuó Noé y en qué circunstancias se encontraba, pero yo quiero recordárselas un poquito. Dice el escritor a los Hebreos: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún, ¿qué, hermanos? Que aún no se veían. Note usted cómo es lo que él remarca. Él no dice que él creyó realmente a Dios o que Dios lo instruyó en todas las cosas que tenía que hacer. No, él resalta una cosa: por la fe Noé creyó a Dios acerca de cosas que, cuando se le dijo acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué cosas no se veían? No había llovido, hermanos. La gente no sabía qué significaba llover. Mucho menos esperaban un famoso diluvio. Dice allá en Génesis que lo que rociaba o que regaba aquel tiempo la tierra era el rocío que se levantaba, solamente. Pero no habían visto nunca llover, hermanos. Y entonces imagínense, Dios le habla a Noé, le dice: ¿sabes qué, Noé? Va a venir, voy a hacer llover sobre la faz de la tierra y tienes que hacerte un arca de tantas medidas, vas a meter a parejas de animales de estas, vas a construirla de tal manera, van a entrar tu familia y tú, y a lo mejor si quieren entrar algunos más van a entrar, pero no van a creerlo. Imagínese usted en el momento, nomás imagínese el momento cuando Noé recibe la noticia. No dudó, hermanos, Noé, pero una cosa sí es posible que haya pasado por su mente: pues yo no sé qué es llover, pero yo sé que eso va a suceder. Y nos relata la historia que mientras que él estuvo construyendo el arca, el tiempo que él duró, hermanos, construyendo el arca, él estuvo anunciándole a la gente. Quizá la gente le preguntaba: ¿qué haces, Noé? ¿Por qué lo haces? Porque el Señor ha anunciado que va a llover sobre la faz de la tierra. Muchos se burlaron, hermanos. No le creyeron. Hasta que vino el diluvio. Pero Noé, hermanos, Noé actuó por fe. Él dijo: quizá yo no he visto llover, pero yo le creo a Dios. Yo tengo la confianza en que Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Así es que esto es la tarea que yo voy a realizar. Y dice el escritor a los Hebreos: como consecuencia de haber ejercido fe en las palabras que Dios le dijo, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene a través de la misma fe.
Porque él solo, hermanos, porque él creyó, porque él no dudó, sino que actuó y se puso a trabajar, y fue y cortó la leña, y fue hizo la madera, y fue y preparó el arca, y la estuvo construyendo, y fue y metió las parejas de animales, todo lo que Dios le hizo, y por haber creído, hermanos, él se salvó, pero a la vez condenó a todo el mundo, porque todos los demás murieron en aquel tiempo. Pero él confió, hermanos, él tuvo confianza. No sabía, nunca había visto llover, ni siquiera caer una gota de agua. Pero su fe, por la confianza que él ejerció, condenó al mundo. Versículo 17. Por la fe Abraham, esta historia me gusta mucho, hermanos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ¿ofrecía qué? Su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dos veces, hermanos, en la historia o en la lista de los hombres de fe que saca el escritor a los hebreos, se menciona a Abraham. Pero curiosamente en esas dos ocasiones se menciona por separado. La primera de ellas es que se menciona cuando dice que por la fe salió de su tierra cuando Dios lo llamó y le dijo que fuera a una tierra que iba a recibir. Y dice que él salió sin saber a dónde iba, sin saberlo lo que iba a esperar. Pero él salió creyendo a la promesa que Dios le hizo, que le dijo: haré de ti una gran nación grande, y tu descendencia será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y esa fue la palabra que Dios le dijo, y él creyó y salió, confió en esa palabra y salió entonces, hermanos. Esa es la primera ocasión que se menciona. Se menciona también junto con Sara cuando va a nacer, cuando se le anuncia. Se le dice que cuando se le anuncia el nacimiento de Isaac, llega Dios a visitarlo, llegan a visitar a Abraham y le dicen: a un año aquí tu mujer va a dar a luz y va a tener un hijo y le vas a llamar Isaac. 100 años, hermanos, 100 años, de 100 años tuvo a su hijo. Un hombre ya viejo, ya grande, avanzado en su vejez. Y en esta ocasión, hermanos, en los versículos 17 en adelante, se le menciona ahora cuando es probada su fe para con Dios. Quiero que usted se imagine el momento, y si no se lo quiere imaginar mucho, pues vaya al Génesis y lea la historia completa. Espero que la pueda leer. Pero una vez que nace el niño, Isaac, ya grande, poco grandecito, se lo pide Dios en sacrificio. Abraham era viejo, no había tenido descendencia hasta ese momento. Sara ya había cesado. Dice la Biblia que ya había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no podía tener hijos. Y cuando nace Isaac, imagínense el grande gozo que sintió Abraham. Imagínense el gozo de ver nacer a su hijo en su vejez, después de haber batallado, de haber tenido tanto tiempo, porque para ellos en aquel tiempo, hermanos, era una grande bendición, era de algo de importancia el tener una descendencia, y más específicamente cuando fueran varones, porque iba a continuar la descendencia. Imagínenselo, el gozo que sintió, el disfrute que estuvo teniendo, cómo estuvo conviviendo durante los primeros años que tuvo Isaac, su papá, cómo estuvo conviviendo con él. Y de repente dice Dios: ¿sabes qué? Quiero que me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Dice la Biblia que Abraham fue probado para ver si realmente creía a Dios.
Abraham toma la madera, la leña, le pide a su hijo que le ayude, y luego llegan cerca del lugar donde lo van a ofrecer, y le dice a Isaac: papá, pues aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Isaac no sabía que iba a ser ofrecido en sacrificio. Y a mí me encanta esa historia porque es cuando cuando Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá. Hermanos, imagínense el momento cuando lo amarró a Isaac, porque lo tuvo que haber amarrado primero. Porque cuando Dios lo detuvo de que no lo matase, fue cuando ya estaba para clavar. Imagínense el momento. Y el escritor a los Hebreos nos dice que Abraham iba meditando en su cabeza en algunas cosas cuando avanzaba para ofrecer a su hijo Isaac. Y algo que a veces se nos pasa por alto es que Abraham confiaba en Dios y en su cabeza estaba: no puede ser, yo no creo que Dios me vaya a pedir a mi hijo en sacrificio, porque Él me lo ha dado y Él me ha dicho que en Él es en el que va a venir esa descendencia grande. Yo no sé, yo no lo creo, pero voy a hacer lo que Dios me pide. ¿No me lo cree? Lea otra vez. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Fíjense, versículo 18: habiéndosele dicho, ya con anterioridad se le dijo esto: en Isaac te será llamada descendencia. Y luego note usted versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. No solamente, hermanos, Abraham no solamente procedió a hacer todo lo que Dios le pidió, sino que no pasó una pizca de duda, hermano, en él, sino que él confió y dijo: bueno, y si el Señor me lo pide en sacrificio, yo creo que Él va a cumplir su promesa y hasta me lo va a resucitar, porque en Él me dio la descendencia. En Él prometió que en Él, a través de Él, de Isaac, iba a ser llamada la descendencia. Esto es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Hermanos, Abraham nunca dudó. Sí le dolió, sí pasó por un dolor fuerte, pero nunca dudó, hermanos. Confió en la promesa de Dios. A lo mejor, hermanos, Abraham decía: no es posible que Dios se contradiga. Primero me dijo: en Él te voy a dar una descendencia, esa descendencia grande como las estrellas, tan numerosa como las estrellas, como la arena del mar. Y Abraham, finalmente fue bendecido, porque confió, hermanos, en Dios. Versículo 23. Me voy un poquito más rápido. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese lo que dice el escritor a los Hebreos. Fíjese usted cómo el escritor a los Hebreos dice que todo el disfrute, todos los goces y placeres que hubiera podido obtener Moisés por haber sido reconocido como la hija de Faraón y haber estado puesto al mando, se identifican con las cosas del pecado. Y es lo que dice el escritor a los Hebreos.
rehusó todo esto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué, hermanos? ¿En qué? En el galardón. Y luego noten lo que dice el siguiente versículo: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del faraón, del rey, porque se estuvo como viendo. ¿A quién, hermanos? Ay, hermanos, a mí cómo me encanta este pasaje, cómo me encantan estas historias. A veces me imagino este pasaje del libro de los Hebreos, del capítulo 11 de Hebreos, como cuando usted entra, yo no sé, ha ido a un museo o algo, y lleva un guía que le va explicando todas las cosas que hay. Usted entra a la sala de los hombres de la fe. Miren, este fue Enoc, que no vio muerte, confió siempre en Dios. Dice la Biblia que caminó Enoc siempre con Dios. Este fue Noé, un hombre que manifestó su fe, creyendo en Dios en cosas que aún no se veían, y así sucesivamente con cada uno. Moisés, el hombre que escogió primero a Cristo antes que gozar de los placeres temporales, de tener un gran renombre. Dice Esteban, cuando está dando su discurso en el capítulo 7 de los Hechos, que Moisés fue preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Era hombre letrado. Pero él rehusó, hermanos, disfrutar de todos aquellos deleites, aquellos manjares, aquellos placeres que pudo haber tenido al seguir siendo la hija del rey, el hijo de la hija del rey. Me llama la atención que dice que él tenía la mirada en su galardón. Y se mantuvo como viendo al invisible. Usted puede leer todo el libro de Éxodo en adelante, Números y Deuteronomio, y se va a dar cuenta de la vida de Moisés. Como vez tras vez intercedía por el pueblo de Israel. Batallaba, sufría molestias. Los judíos no obedecían una vez, se comprometían, volvían a fallar, y ahí estaba Moisés intercediendo ante ellos con Dios y diciéndole: Señor, no los mates, Señor, perdónalos, Señor. Es más, yo no sé si usted ha leído ahí en el libro del Éxodo, pero llega un momento en donde Moisés le dice: Señor, te pido que perdones al pueblo de Israel, o si no, quítame a mí del libro. Quita mi nombre del libro. Imagínese usted a qué grado intercedía Moisés por el pueblo. Y aún, hermanos, aunque una vez se levantaba, otra vez caía, una vez se arrepentía, otra vez fallaba, el pueblo de Israel constantemente murmuraron de Moisés, hablaron mal contra él, tantas y cuantas cosas que le hicieron, pero él siguió adelante. Cuando el ejército de los faraones de Egipto iba tras ellos, el pueblo renegó, y Moisés le dijo: no teman, porque Dios nos va a salvar. Quiero que vaya al versículo 32. Si la primera lista, las primeras palabras a mí me gustan mucho, estas me encantan más, hermanos, porque muestra al escritor de los Hebreos como desgastándose, hermanos, para decirle: hermanos, no se alejen de Dios, hermanos, no se aparten de Jesús, hermanos, no se dejen llevar por las circunstancias por las cuales están pasando, hermanos, no escuchen a aquellos que les están atacando.
No escuchen esas cosas que los quieren hacer derribarse, desviarse de su fe, de su confianza en Dios. Pareciera que eso es lo que está haciendo el escritor a los hebreos, y como que se está desgastando, hermanos, y llega el momento en que dice: ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hermanos, toda esta grande lista que menciona el escritor a los hebreos es para decirles, en otras palabras, a los hebreos: ustedes por las circunstancias que están pasando, no han sufrido ni así, ni un cachito así. Sí están pasando por problemas, hermanos, por circunstancias en su vida, pero les dice: miren, aquellos perdieron la vida, sus familiares, algunos de ellos. Aquellos algunos murieron a filo de espada, los aserraron, los cortaron. Unos anduvieron vagando de aquí para allá. No tenían una morada fija, no tenían una casa donde reposar. Quizá llegaba la noche y decían: ¿ahora dónde vamos a dormir? No se preguntaban: ya me espera mi camita. No se decían: ya me espera mi camita y qué bueno que ya es hora para irme a descansar. No, sufrieron, hermanos, batallaron, pero mostraron su fe en Dios. Unos eligieron el sufrimiento, el morir por Cristo, antes que negarlo. Hermano, quiero hacerte una pregunta. De verdad, quiero que te sinceres contigo mismo. Tú mismo respóndetelo. ¿Estás sufriendo el día de hoy? ¿Estás sufriendo de tal manera que ha llegado un momento en tu mente que digas: ya no me llama la atención la iglesia, ya no me llama la atención las cosas de Dios? Voy y solamente estoy ahí sentado, sentada, escuchando al hermano a ver a qué hora se va a callar. Puros hermanos que nomás están generando problemas, hermanos que no cambian, hermanos que me juzgan a veces a mí y están peor ellos. Ha llegado un momento en tu vida en que hay un gran frío espiritual en tu alma, en ti, dentro de ti. ¿Qué caso tiene convivir si realmente no hay una convivencia amena o como Dios quiere? ¿Para qué voy? Mejor me apoyo.
¿Para qué leo la Biblia si no me sirve de nada, si tú no cambias, o en mi casa no cambia nadie? ¿O para qué oro si tú no cambias y siempre mirando al que está al lado tuyo, o a tu pareja o a tus hijos? ¿O estás pasando por problemas, circunstancias fuertes? Algunos te han atacado porque eres cristiano. Tus familiares te han dejado de hablar por seguir aquí. Tus amigos, que a lo mejor los considerabas como los mejores amigos, te han hecho a un lado, te han desechado porque tú estás aquí. Esta historia o este libro nos enseña que no hay nada, escúchalo bien, no hay nada por lo cual tú tengas que hacerte a un lado. No hay nada por lo cual tú tengas que dejar la iglesia. No hay una razón valedera que Dios te muestre o que tú puedas encontrar para decir, ya no quiero seguir aquí. Sino que al contrario, el escritor a los hebreos te enseña que todos los sufrimientos, todo lo que pase por tu vida, las circunstancias que vengan a ella, tienen que hacerte tomar más fuerza, reafirmar tu fe en Dios, agarrarte de Él y decir, venga lo que venga, yo sigo aquí. Yo no me voy a mover de ello. Esto es lo que el escritor a los hebreos te está diciendo. Eso es lo que intenta decirle a los hebreos del primer siglo, hermanos. Y este es el mensaje para ti y para mí. ¿No me lo crees? Mira, regrésate al capítulo 10, por favor. Los hebreos se habían olvidado de que anteriormente habían combatido, ya habían sufrido, pero ahora parece que se están dejando llevar por los problemas. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde, hermanos? ¿No habían sufrido anteriormente los hebreos? ¿No habían pasado ya por problemas, hermanos? Problemas, hermanos, que lucharon juntos, que los disfrutaron y que los pasaron con gozo y salieron adelante. Pero ahora tiene que recordarle el escritor a los hebreos, ustedes ya lo pasaron, no sé por qué hoy no tienen la misma actitud. Dice el escritor a los hebreos que todos los que obraron la fe, que tuvieron su confianza, manifestaron su seguridad en las promesas de Dios, se mantuvieron, hermanos, mirando al galardón, a la herencia que está en los cielos. Dice el escritor a los hebreos, ellos tenían tiempo de volver atrás a la tierra de donde salieron, pero ellos caminaron como extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque Dios les ha preparado una morada en los cielos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Tengo dos cosas. Si tú estás pasando por problemas fuertes, circunstancias diferentes, si hay desánimo en tu vida, si crees que ya no hay una buena manera, si has perdido el sentimiento, el deseo, el anhelo para servir a Dios, este es el tiempo de que le recuperes. ¿Cómo? Número 1, recuerda que ya anteriormente has padecido por Dios. Ya has pasado problemas y los has vencido. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, por lo menos en alguna ocasión, sin mencionar muchas, hermanos, hemos sufrido por Cristo, hemos batallado por Cristo. Se nos ha calumniado, se nos han cerrado puertas, se nos han dicho que la iglesia es una iglesia que no tiene una enseñanza bíblica,
que es una iglesia que se aceptan a personas con una relación que no debe de ser permitida, y ahí estuvimos defendiéndonos. Muchos han sufrido con nosotros, hermanos. Hemos batallado también juntos. Cuando digo hemos batallado, es que hemos peleado las batallas, hermanos. Recuerda cómo servías a Dios. Recuerda cómo te preparabas para servir al Señor en su iglesia. Número 2. Tienes una esperanza. Tienes una esperanza por recibir. Una herencia por recibir. Una promesa que no se ha cumplido. Y que ni ellos, la lista de los hombres de fe, la recibieron. Capítulo 10, versículos 35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, léalo conmigo esta parte, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe, hermanos, es el escudo de protección para que nosotros podamos caminar y seguir adelante a pesar de todo lo que venga a nuestra vida. La fe, hermanos, es el escudo que te va a ayudar para que tú lo pongas, que lo lleves a la práctica cuando las circunstancias parezcan fuertes a tu vida e intenten debilitarte y querer hacerte a un lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Capítulo 12, por favor. Y con esto termino. Esta es la exhortación para ti y para mí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nombre de testigos, la lista que acaba de mencionar anteriormente, habiendo examinado y habiéndonos dado cuenta que ellos sufrieron, fueron despreciados, fueron objetos de burla ante toda la gente, ante algunos familiares, fueron calumniados, algunos murieron, todos los que sufrieron. Despojémonos de todo peso. ¿Y qué? Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, no hemos resistido, no hemos combatido hasta el borde de perder nuestras vidas por el amor a nuestro Dios. Hemos sufrido, sí es cierto. Hemos batallado, sí, hermanos. Hemos derramado lágrimas, sí lo hemos hecho. Pero necesitamos despojarnos de esas circunstancias, hacer a un lado el pecado, no permitirlo en nuestras vidas, y confiar en Jesús, mirar a Jesús, mirar hacia arriba. Pareciera que el escritor a los Hebreos dijo: ¿no te basta este ejemplo de toda esta lista? Bueno, ahora quiero que consideres a Jesús, quien murió por ti, porque Él gozoso sufrió la cruz, para que tú y yo tuviésemos vida, para que tú y yo fuésemos beneficiados. Jesús se le tachó de mentiroso, se burlaron de Él, lo calumniaron,
le dieron de bofetadas, lo patearon, le dieron latigazos, le azotaron, hicieron mofa de él, le descubrieron de toda su ropa, aún estando en la cruz, siguieron burlándose de él, pero nada de eso le impidió morir para que tú y yo tuviésemos la vida. Hermanos, no hemos sufrido como Jesús, no hemos sufrido ni siquiera un poquito como los escritores, los que se escribe en Hebreos en el capítulo 11. No digo que no hemos batallado, no digo que no hemos sufrido, pero no hemos sufrido a tal grado como ellos. Nuestro objetivo es, y yo quiero que esta tarde consideres que sí estamos pasando o hemos estado pasando por circunstancias fuertes. En casa hemos llorado, seguimos pidiendo en oración porque se restablezcan, se recuperen vidas que fueron dañadas. Hace un momento al inicio les dije de esta noticia, de este anuncio. Cuando me hablaron de México, cuando platicamos acerca de ir a trabajar allá, les dije y pensamos ir a trabajar allá. Dije y pensamos en ir a trabajar allá. Y dijimos, pues sí, haría algunas cosas y levantaríamos, ayudaríamos al crecimiento. Pero ¿sabe qué? No vamos a hacerlo. Nunca pasó por nuestra mente el irnos de esta congregación. ¿Por qué? Porque juntos hemos sufrido. Y seguiremos sufriendo, hermanos, lo que Dios nos permita sufrir. Pero déjeme decirle algo claro. No es por el amor principalmente que le tengo a usted. No es por eso, hermano. Sí, es una cosa, es una razón. Pero ¿sabe por qué vamos a seguir aquí? Porque esto es lo que dice el escritor a los hebreos. Los problemas los tienes que enfrentar, tienes que solucionarlos y salir avante en toda circunstancia que venga a tu vida. No debes abandonar tu congregación. No abandones a Dios, porque es al que se abandona. Hermanos, que esta tarde no los haya conmovido yo, sino la palabra del Señor que nos dice todos los días: practica tu fe, confía en las promesas que Dios te hace. Estos hombres de fe confiaron y salieron vencedores. Estos hombres de fe no les importó morir, sino manifestaron su confianza y su seguridad en Dios, porque ellos querían asegurar su galardón y su entrada al reino celestial. Hay una morada para ti y para mí que Dios ha preparado. Esforcémonos para obtenerla. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, yo te pido, Señor, que obres, que trabajes, Señor, en el corazón dolido, que le muestres, que le hagas ver que no es nada lo que has sufrido, y máxime cuando son mentiras, calumnias que acechan contra nosotros. Tú nos prometes que si actuamos conforme a tu voluntad, siempre hay una victoria para tus hijos, siempre hay una esperanza, siempre hay un galardón, Señor.
siempre va a haber un triunfo para aquel que confía en ti. Yo te pido en esta tarde que nos ayudes, Señor, a reconsiderar si es que te hemos fallado realmente dudando de ti, si es que a veces nos hemos dejado consumir por los problemas que han llegado a nuestra vida e intentamos ver que nos ahogan, Señor. Si es que hemos dudado, Señor, de que tú nos sacas adelante, yo te pido que nos perdones. Si hay alguien, Señor, que está frío, que se ha debilitado, que no tiene interés por tus cosas, levántalo, Señor, el día de hoy. Muéstrale que tú no le has fallado, sino que Él es mismo en que se ha dejado vencer por las situaciones que han llegado a su vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar como iglesia, a levantarnos, porque esta iglesia es tu iglesia, porque tú la sostienes en pie, Señor, y seguirá así hasta el tiempo que tú lo permitas. No permitas vanagloria de nosotros, de ninguno, Señor, de esta congregación, sino como siempre lo hemos dicho, que seamos fieles, fieles a tu palabra, fieles a lo que tú nos has dejado, Señor. Yo quiero alcanzar ese galardón, yo quiero confiar en ti. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que nos ayudes, que caminemos juntos, que pongamos nuestra fe, nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Cada que haya problemas, volteemos a mirar a tu Hijo Jesucristo y después digamos: no he sufrido nada comparado contigo, Señor. Danos fuerzas para seguir adelante, para caminar, porque tu iglesia es tuya, Señor. Necesitamos cada día de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a quien está presidiendo.